Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta conferencia Finanzas para la Austeridad. En ella vamos a hablar de estrategias muy sencillas que podemos aplicar las personas naturales, los emprendedores, las empresas para manejar las finanzas en esta época de crisis y de dificultades. Pero son estrategias que no solo debemos pensarlas y aplicarlas cuando ya estamos en dificultades, sino que las podemos empezar a aplicar desde antes para anticiparnos a una situación o incluso para ya mejorar la situación. Nos acompaña José Arbey Maldonado. Él es coaching, especialista en estos temas, con una experiencia muy vasta en la materia y con una gran facilidad para volver mensajes complejos muy sencillos. Entonces, nos va a hablar de finanzas, pero no nos va a hablar en chino. Entonces, los invito a que disfruten de esta conferencia, Finanzas para la Austeridad, y que aprendan muchos secretos con perro incluido y ladridos incluidos, que me imagino que los están oyendo, y que sean muy aplicables a su diario vivir. Entonces, José Arbey, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Diario Occidente para darnos esta charla, y el auditorio es todo suyo. Rosa María, muchas gracias a ti y al Diario Occidente por esta apertura de este espacio que me parece de vital importancia para compartir algunas ideas, como tú muy bien lo decías, que ayuden a las personas, a los empresarios, a los emprendimientos, a los negocios a entender un poco dónde estamos y a manejar esta dinámica de esta nueva situación de la economía y del mundo en esta época de pandemia. Yo soy José Arbey Maldonado Lenis, yo soy contador público, tengo una especialización en finanzas, tengo una especialización en auditoría de sistemas y un MBA con énfasis en gestión estratégica. He trabajado para varias compañías multinacionales y en los últimos 20 años con mi empresa Grupo Coas hemos atendido más de 100 empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, públicas y privadas. Y hace unos 20 años hago docencia universitaria con casi todas las universidades de la región y con los gremios. Tengo publicados 25 libros sobre estos temas financieros, estratégicos y empresariales. El objetivo de esta charla es compartir con ustedes, un poquito es llevarlos de dónde venimos, de dónde viene la economía internacional, cómo está la economía regional y cómo está la economía en Colombia, qué cambios debemos de ver en los modelos de negocio, pero fundamentalmente, qué debemos hacer en nuestros negocios de cualquier tamaño. O sea, emprendimientos, negocios incipientes, negocios maduros, negocios en edad temprana, nos va a servir para todos este rango de oportunidades, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver básicamente 9 temas. Primero vamos a ver cómo ha sido como la situación de los gobiernos frente al COVID. Luego vamos a ver cuál es el impacto que ha generado esta situación en la economía global. Tercero vamos a ver qué recomendaciones ha dado el máximo organismo rector de la economía, que es el Fondo Monetario Internacional. Cuarto, vamos a ver cuáles han sido las consecuencias en América Latina, o sea, cómo ha afectado esto la economía regional, o sea, el patio trasero, cómo están nuestros vecinos. Quinto, cuál ha sido el impacto en Colombia, o sea, cuál es el impacto real que tenemos. Ya tenemos información fresca de los crecimientos de los productos internos brutos de Colombia, de todos los países latinoamericanos, de Europa y de Estados Unidos. Entonces voy a compartir eso con ustedes. Sexto, ¿qué acciones ha emprendido el gobierno colombiano? Es un poquito mi crítica, cuál es la lectura que yo hago de eso. Séptimo, y aquí viene el séptimo, octavo y noveno, que son como la cereza del pastel, ¿sí?
cuáles son los cambios en los modelos de negocio, o sea, entender un poquito qué cambió, porque no estamos iguales. La vida cambió, el mundo cambió y los negocios, si no los cambiamos, nos sacan del mercado. Octavo, ¿qué hacemos en nuestra empresa? O sea, ¿qué es lo que debemos de comenzar a ver? Y por último, una serie de recomendaciones, para ser exactas, 10, de qué debemos hacer, o sea, cómo manejamos esta situación en donde a todos se nos han caído los ingresos, tenemos menos recursos, tenemos menos caja, y cómo manejamos eso, o sea, qué hacemos para poder manejar esto. La idea es que puedan presentar sus inquietudes y hacia la mitad de la charla, que es como hacia las 8 de la noche, hacemos un primer break para resolver inquietudes y luego al final de la charla, que es como a la 20 minutos o 25 minutos después, hacemos otro break para resolver las inquietudes que se pueden haber presentado a partir de ese momento. Entonces, primero, ¿qué han hecho los gobiernos? ¿Qué es lo que yo he visto? Que nadie estaba preparado para una situación de esta índole, ninguno de los gobiernos. Cada gobierno ha actuado de una manera distinta. Unos han tomado unas acciones, otros han tomado otras acciones, otros se han demorado en tomar las acciones. Lo único cierto es que hemos tenido millones de personas guardados en las casas, en cuarentena, y que el hecho de haber cerrado fronteras, pues ya comienza a generar escasez en insumos y materias primas que de alguna manera afectan la situación económica global, ¿sí? Algunos han desconocido que ahí no pasa nada, luego les ha tocado reaccionar a que sí, y eso ha generado pues más muertes, más dificultades en el tejido de la economía, ¿sí? Esas cuarentenas masivas pues ha generado caída en los ingresos de muchos de los países que viven fundamentalmente del turismo, ¿sí? Entonces ha habido una gran afectación. Uno de los sectores más afectados es el turismo, los aviones, y todo esto, pues la lectura es que ninguno de los países está suficientemente preparado y que las actuaciones han sido disímiles, no ha habido una coherencia, sino que cada gobernante lo ha entendido de una manera distinta y no ha habido como un criterio general. Entonces, eso pues ha causado mucho más impacto en la economía, lo estamos viviendo. Entonces un país dice, cierro fronteras y nadie puede entrar, y resulta que yo tengo negocios con ese país y tengo que viajar y no puedo. Entonces, pues eso genera afectaciones globales. Ha generado pánico. Este tipo de situaciones que estamos viviendo, en este caso, por ejemplo, de estas redes sociales, que estamos haciendo esta charla que debiera ser presencial en algún auditorio, pues la estamos haciendo con el uso de la tecnología, pero igual el uso de las redes sociales genera dificultades, porque se ponen a rodar verdades, se ponen a rodar mentiras, se ponen a rodar mentiras disfrazadas de verdades o viceversa, y eso lo que genera es dificultades. Entonces, que es que el virus fue hecho en el laboratorio por Estados Unidos o por los chinos o por los rusos, que la vacuna no sirve, que la vacuna sí sirve, que nos van a instaurar un chip a todos los seres humanos para podernos controlar, la teoría del gran hermano, o sea, todas cosas, todas especulaciones, pues lo que hacen es generar más pánico. Entonces ahí, pues mi primera reflexión es que uno lo que tiene que hacer antes de compartir cualquier información es cerciorarse de que si eso es cierto o quién es la fuente. Cuando uno ya hurga un poquito, entonces se encuentra con que eso es lo que llaman fake news, una falsa noticia. Entonces, pues mi recomendación allí es, pues cuidémonos de qué es lo que estamos compartiendo en los grupos familiares, en los grupos de amigos, en los grupos empresariales, porque eso no ayuda en nada, eso genera más pánico, y pues eso no nos sirve a ninguno como personas y no le sirve a las economías tampoco. Segundo, ¿cuál ha sido el impacto en la economía? Entonces, miren, muy sencillo, ha caído la oferta y ha caído la demanda, y como la economía es una malla, ¿sí?, que se interrelaciona entre todos, en la medida en que
yo compro menos productos y servicios, el que los ofrece, que no los vende, pues tiene que hacer lo mismo. Y eso es toda una cadena que al final termina generando un impacto en la economía como lo estamos viviendo de nivel global. ¿Por qué? Porque hay menos actividad económica. Entonces, no compramos viajes. Entonces, pues todos los que trabajan en esa cadena se ven afectados. No compramos pasajes de avión. Entonces, todos los que trabajan en esa cadena se ven afectados. Entonces, hay una afectación global por la caída de la demanda. Sí, estamos comprando menos cosas, algunas más cosas, y eso genera un impacto en la oferta que al final genera un impacto financiero global. ¿Sí? Y pues ya comenzamos a tener problemas de abastecimiento a nivel mundial. Desafortunadamente, la economía en términos globales ha permitido que China se volviera el gran proveedor. Se dice que la Organización Mundial de Comercio dice que cerca del 20% del comercio global de productos intermedios, o sea, materias primas, productos intermedios y productos terminados, son de origen chino. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Pues que el transporte de esos productos, la compra de esos productos se ha complicado. Estamos gastándonos los inventarios que teníamos en las diversas bodegas de todos los países, pero eso está terminando. ¿Sí? Y hasta tanto no tengamos una solución global de las vacunas con la teoría de la inmunidad de rebaño, que muchas personas estemos vacunadas y seamos menos propensos a enfermarnos, pues yo creería que en el futuro cercano vamos a tener problemas de proveeduría. ¿Sí? Hay sectores mucho más expuestos, como el sector de textiles. En términos globales, casi todos los textiles vienen de China, los sectores de tecnología, los sectores de electrodomésticos, el sector automotor depende en gran medida de piezas y partes que se fabrican en China. Entonces, en el momento en que esos inventarios se comiencen a agotar, si no ha habido una solución que ya viene en camino, digamos que relativamente lenta, pues vamos a tener problemas en poder tener productos y servicios disponibles porque se van a terminar los inventarios. ¿Sí? Hay suspensión de muchos otros tipos de actividades, como los eventos, como los conciertos, como las líneas aéreas, como los hoteles, como los cruceros, como las agencias de viaje, tienen una gran afectación. Y como les decía, pues eso genera una afectación no solamente en la malla económica de las personas, sino en la malla económica de los estados, de que viven los estados, de los impuestos directos e indirectos que les ingresan por todas estas situaciones y pues van a tener muchos menos recursos por esta afectación de índole global. ¿Sí? Entonces, en conclusión, tenemos una afectación global de la economía. O sea, ningún país del mundo le está saliendo gratis. Todos estamos teniendo una afectación, una caída en nuestros ingresos, en nuestros recursos, en términos generales, en la economía. ¿Sí? Aquí les traigo esta información del Instituto de Finanzas Internacionales, que es una división del Fondo Monetario Internacional, que presenta la información. La primera columna, 2019, es como terminamos el año 2019. Las proyecciones que había para la economía a octubre del 2020 y la rectificación que hizo el Instituto de Finanzas Internacionales a marzo, cuando ya estábamos en pandemia. Entonces, miren la situación. A nivel global, estamos hablando de que en el 2019 tuvo la economía un crecimiento del orden del 2.6%, que a octubre se tenía esa misma previsión de crecimiento para todo el 2020, pero ya a marzo se está hablando de un decrecimiento del 1.5%. Si miramos específicamente Colombia, se tuvo un crecimiento del 3.3 en el 2019, se tenía una previsión de crecimiento a octubre del 2020, para todo el 2020 del 3.3, o sea, muy igual, pero ya a marzo se está hablando de un decrecimiento del 4%.
del 0.4%. Como pueden ver, si miramos, por ejemplo, China, que se considera hoy en día como la máquina locomotora de la economía. Hagan de cuenta que la economía es un tren y ¿quién lo ala? Ahí lo están viendo. China creció en el 2019 el 6.1, tenía una proyección de crecimiento para el 2020 octubre del 5.8 y ya después de la pandemia, a marzo, que iniciamos pandemia, la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional era del 2.8. Entonces, como ven, casi a la mitad de lo que ha crecido 3 meses antes, ¿sí? Entonces, como lo ven, hay una afectación muy importante. Aquí tienen la información de todos los países, de todas las regiones, y como lo ven, hay una afectación global que ha tirado la economía hacia abajo, ¿sí? A noviembre, el Fondo Monetario Internacional pues ya publicó la información más fresca. La Unión Europea durante todo el 2020 decrece un 6.4%, Estados Unidos decrece un 3.5%, y el Fondo Monetario Internacional piensa que la economía en este año que estamos, 2021, debiera hacer un rebote y crecer el 5.5%, ¿sí? Yo la verdad lo veo difícil, porque venimos, como lo ven, de un decrecimiento importante, ¿sí? ¿De qué depende esto? Como lo dice muy bien el Fondo Monetario Internacional, es que depende muchísimo del manejo que cada economía le dé a esta situación de la pandemia, y recomienda buscar elevar el crecimiento potencial, o sea, que se generen medidas que ayuden a la economía a crecer, ¿sí? Y la importancia de que las vacunas puedan llegar a todas partes para buscar como una simetría en términos globales, ¿sí? Y que pues los países que tienen los recursos puedan ayudar a los países más pobres. Ustedes han escuchado el mecanismo COVAX, que básicamente está haciendo eso. Algunos países que tienen mayores ingresos están comprando vacunas para ponerlas a ese mecanismo COVAX, y que aquellos países que tienen dificultades en sus economías pues puedan verse beneficiados con esas vacunas que está comprando ese mecanismo, y pues a ayudar en su protección, ¿sí? ¿Qué recomienda en términos globales el Fondo Monetario Internacional? Es tratar de mantener la oferta y la demanda, o sea, que los países hagan políticas dirigidas a mantener la malla económica, a tratar de aminorar las consecuencias económicas, que hagan políticas específicamente dirigidas a esto. ¿Qué es lo que se busca? Es evitar que se perjudique a las personas y a las empresas, para que las empresas no se quiebren y las personas no pierdan sus empleos. Esa es la recomendación como política financiera del Fondo Monetario Internacional. En términos globales, proteger la economía, proteger la red, proteger la malla económica, para que en lo posible haya la menor afectación por esta caída de la economía. Desde el punto de vista fiscal, pues hubo una gran preocupación en su momento, porque pues la gente salió como loca a comprar. Aquí vimos en los noticieros la gente comprando carros de mercado llenos de papel higiénico, como si al otro día se hubiera acabado el papel higiénico. Entonces, la recomendación es que hay que buscar la manera de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Que puedan tener acceso a lo mínimo que necesitan para vivir, y que las empresas se puedan mantener a flote, que las empresas puedan subsistir. ¿Por qué? Las empresas son las que generan los empleos que permiten que las personas obtengamos los ingresos para poder suplir nuestras necesidades básicas, ¿sí? Y pues aconseja que los bancos centrales deben de buscar la manera de inyectarle liquidez a la economía, ¿sí? Y
generar algunos recortes en las tasas de interés para que los dineros sean más baratos y generen menor impacto en la economía. Esa es la recomendación global del Fondo Monetario Internacional: proteger la economía, tratar de que las personas mantengan sus necesidades básicas satisfechas, y que los bancos centrales y los gobiernos busquen la manera de ayudarle a las personas a obtener esos bienes básicos, y a las empresas a poderse mantener estables, buscando la baja de las tasas de interés de financiación, ¿sí? ¿Cuáles son las principales consecuencias en América Latina? América Latina tiene una gran dificultad: es que nosotros exportamos materias primas básicas. Exportamos cobre, exportamos petróleo, exportamos café en almendra. O sea, exportamos las materias primas básicas y no exportamos valor agregado. Entonces, pues en el caso colombiano, específicamente, en el caso venezolano, que nuestras economías, digamos, gubernamentales, los presupuestos gubernamentales dependen en gran medida de esas materias primas que hoy en día se denominan commodities, que cambian no por efecto de la oferta y la demanda, sino por decisiones o presiones geopolíticas. Entonces, en el caso colombiano, el precio del petróleo en la época de la pandemia bajó ostensiblemente. Se hizo el presupuesto pensando en niveles de venta de barril de petróleo entre 40 y 50 dólares, y llegamos a venderlo a 25 o 30 dólares el barril. Entonces, pues, eso tiene una gran afectación en la economía, y es lo mismo que se está viendo en América Latina, ¿sí? Entonces, el hecho de solo exportar materias primas básicas que sus precios están afectados por las decisiones geopolíticas, pues pone a América Latina en una situación mucho más delicada. Existen una serie de presiones financieras y una serie de capitales que se conocen internacionalmente como capitales golondrina, que básicamente lo que hacen es buscar en qué país en ese momento se generan mejores rendimientos vía tasa de interés y vía tasa de cambio, y se van a ese país. ¿Qué pasó en la situación de la pandemia? Pues que todos esos capitales salieron. Y pues eso tiene una afectación en términos globales en toda la economía de América Latina, ¿sí? Esta es la estadística que salió hace por ahí unos 4 o 5 días de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, una división de la ONU. Y aquí ya están las estadísticas. Como lo pueden ver, América Latina en el 2020 decrece el 7.7%, casi el 8%. Y ahí está la información. Para Colombia, el decrecimiento es del 7%, ¿sí? Y las proyecciones de crecimiento para este año son más bien tímidas. Se piensa que la economía global latinoamericana va a crecer un 3.7% y que la economía colombiana va a crecer un 5%. Vuelvo y les reitero, yo lo veo complicado porque venimos de un menos. Entonces, uno, para poder crecer, en el caso colombiano, un 5%, pues tiene que primero recuperar los 7 que ya perdió, ¿sí? Volver ese 7-0, y ahí sí crecer 5. Entonces estamos hablando de 12 puntos. A mí me parece complicado, ¿sí? ¿Cuál ha sido el impacto en Colombia? Pues esto ha representado un riesgo económico y financiero, fundamentalmente por lo mismo que ya narramos para la economía internacional. Ha habido una caída en la demanda, una caída en la oferta. Todas las empresas y todos los actores económicos han suspendido sus decisiones de inversión, y el consumo ha caído, y eso ha generado un deterioro en la confianza. Y la confianza es uno de los factores más importantes en la economía para poder que la economía se mantenga, ¿sí? Como les decía, Colombia para el 2020 decreció un 7%, y el Banco de la República piensa que va a haber una recuperación entre el 4 y el 5% para el 2021,
y el 2022, y como les decía, a mí eso no me luce tan razonable. O sea, me parece complicado poder llegar a esos niveles, ¿sí? Yo creo que hay que analizar la situación colombiana más bien por sectores para poder tener como una mayor claridad, ¿sí? Algunos sectores van a partir con alguna ventaja, como el agro, o otros como la industria, la automotriz o la construcción, que parte muy golpeado, ¿sí? Y unos que parten con el viento en contra, como la industria turística, que ya lo veníamos comentando, ¿sí? Entonces, digamos que son como tres grupos, los que tienen unas mejores perspectivas, ¿sí? Que venían relativamente bien, los que no fueron tan golpeados y los que están en este momento arrancando un 2021 con viento de cola, ¿sí? Yo los agruparía en 4 categorías. Para mí el primer grupo son aquellos que crecieron durante la pandemia, ¿sí? O sea, que a pesar de la situación, como tuvimos que encerrarnos, tuvimos que seguir consumiendo cuidado personal, petroquímicos, compramos gel, compramos alcohol, agroquímicos, laboratorios, madera, alimentos y bebidas, carne. Entonces, todos estos sectores económicos vienen de, a pesar de la pandemia, de crecer. No mucho, pero de crecer, ¿sí? Luego viene un segundo conjunto que se recuperan relativamente bien, ¿sí? Como la minería, el agro, los electrodomésticos y el papel, que de alguna manera, pues, no les va a ser tan difícil mantenerse en este 2021, ¿sí? La industria automotriz y la industria manufacturera en general, ¿sí? Cayeron, como les decía, en gran medida durante la pandemia, ¿sí? Y creo que difícilmente este año van a haber números negros, creo que se van a seguir manteniendo, o sea que su proceso de recuperación va a ser más bien lento, ¿sí? Y el cuarto grupo son aquellas actividades que tuvieron un gran impacto durante la pandemia y que creo que en este año difícilmente podrán levantar cabeza, como la construcción, el petróleo, la informática, las comunicaciones, la siderurgia, el textil, los sectores textiles y el calzado. Todos estamos comprando menos ropa porque no tenemos que salir, todos estamos comprando menos calzado porque tenemos que salir, entonces estos sectores van a estar más afectados, ¿sí? ¿Qué acciones ha emprendido el gobierno? ¿Sí? En términos globales, el gobierno a través de sus diversos ministerios ha emprendido una serie de medidas que buscan apoyar la economía. O sea, pues lo que entiendo es que el gobierno trató de seguir la cartilla del Fondo Monetario Internacional que ya vimos. O sea, vaya, proteja la economía. Y lanzó pues este listado de medidas de suspensión del pago de la EPS, de las cajas de compensación, de poderle permitirle a los trabajadores retirar las cesantías, de una serie de líneas de crédito para apoyar a la economía, pero eso no funcionó. Esos apoyos a la economía desde el punto de vista de líneas de crédito no llegaron al grueso de nuestras empresas. Nuestro tejido empresarial es entre 80 y 90% pymes, pequeñas y medianas unidades empresariales, y muchas de ellas no son eficientemente atendidas por el sector financiero, ¿sí? El tema de los subsidios a la nómina, que fue un apoyo importante, planteado, en la práctica no funcionó porque muchas de las empresas son informales, porque muchas de las empresas tienen contratados a sus trabajadores no por nómina, sino por prestación de servicio. Entonces, esas ayudas de verdad no llegaron a la economía. Y digamos que los apoyos a las personas desde el punto de vista de suplementos alimenticios, de mercados,
pues todos vimos el tema de corrupción que allí se presentó. Creo que eso funcionó parcialmente, pero pues no generó el impacto que realmente requería la situación que estábamos viviendo. ¿Ok? Aquí, Rosa, quisiera hacer una parada para ver si tenemos preguntas de los participantes que necesitemos en este momento resolver. Bueno, tenemos una pregunta de Heidi Joana. Y ella dice que qué medidas realmente tomó el gobierno, si se deberían tomar nuevas medidas para distribuir equitativamente el ingreso. Creo que tiene que ver con lo que hablaste ahora de el ingreso solidario, los mercados, que de alguna manera fueron insuficientes. Y ella dice y nos pregunta si es viable invertir y en qué en estos momentos. Serían como las Okay. dos preguntas que tenemos. Lady, pues ya lo escuchaste. No, yo creo que las medidas fueron insuficientes. Creo que el hecho de trasladar eso a decisiones de los gobernadores y de los alcaldes, pues generó más líos de corrupción, ¿sí? Y que eso realmente no generó un impacto importante que requería la economía. El hecho de cerrar la economía, cuando muchas de las personas dependen su economía de salir a la calle cada día a hacer algo, a vender unas manzanas, a vender unos cigarrillos, a hacer un mandado, a prestar su moto para llevar a alguien y servir como motorratón, a prestar su carro y llevar a alguien y servir como pirata. Eso afectó a todo el mundo, ¿sí? Yo no veo ningún mecanismo expedito que haya hecho el gobierno. Pues obviamente ha hecho muchas cosas, programa de familias en acción, de jóvenes en acción, pero yo creo que allí, mientras no le pongamos un freno al tema de la corrupción y eso sea más transparente y haya prácticas y políticas como que, bueno, usted puede comprar atún, pero no lo puede comprar si no está tanto. Ahí vimos casos de atunes comprados a 20,000 pesos. Allí no hay solución. Y con respecto a tu segunda pregunta, en los siguientes 3 puntos vas a encontrar la respuesta y al final pues la contrastamos. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta, Rosa? No, no, podemos seguir. Bueno, entonces avanzamos. Entonces, aquí viene lo fundamental. ¿Qué cambios se suscitan en los modelos de negocio? ¿Sí? Entonces, miren, ahí como lo ven en la imagen, el mundo se cerró. ¿Para qué nos detuvimos? ¿Qué fue lo que nos dijeron? Vamos a detenernos, quédense en la casa para que los hospitales y las clínicas no se nos llenen de enfermos. Y mientras tanto, pues vamos a buscar cómo les ayudamos con comida, con subsidios o con protecciones de las tasas de interés, ¿sí? Y eso no sucedió. Vamos a ver cómo ponemos más camas y cómo tenemos más personas. Y pues todos hemos visto lo que ha pasado específicamente en Colombia. Los médicos quejándose de que no les pagan, de que se retiran o renuncian o entran en huelga porque no les han pagado, les prometieron una prima, un subsidio y no les llegó. Entonces, pues, nos dijeron parémonos para prepararnos y pues afectamos en gran medida la economía, perdimos un poco de empleo, se quebraron un poco de empresas y no pasó lo otro que nos prometieron, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando se terminen estas cuarentenas? Lo que les decía, vamos a encontrar un mundo distinto al que conocíamos. Y eso tomó 6 meses. En marzo nos encerramos conociendo un mundo y ahorita, entre noviembre y diciembre, que más o menos nos han dejado salir, tenemos un mundo distinto. ¿Qué tenemos? Limitaciones continuas para reunirse y desplazarse. Nuevas normas con respecto a la higiene y el cuidado personal. Hay que lavarse las manos, hay que usar tapabocas, hay que tener termómetros digitales en todas las puertas, ¿sí? El teletrabajo se quedó, ¿sí? Pero ese teletrabajo, ¿qué ha implicado? Pues primero, más problemas en la salud mental de muchas personas porque el teletrabajo se volvió de todo el día
a toda hora, todo el tiempo, y entonces muchas de las empresas no han sido conscientes, entonces el trabajador termina pagando el internet, la energía del computador, o sea, todo lo que eso implica, ¿sí? Tendremos un mundo mucho más digital, con más e-commerce, más compras no presenciales. Habremos perdido muchas libertades individuales para asegurar el bien común. Entonces, usted no puede ir al supermercado hoy porque su cédula es impar. Puede ir mañana porque su cédula mañana sí lo dejan entrar. Eso son restricciones a las libertades. Pasamos a tomar conciencia de la importancia de la distancia social. Entonces, pues, como que siempre mantenemos lejos las personas, ya no nos damos la mano, no nos damos abrazos, no nos damos besos, sino que con el puño cerrado nos estamos saludando y pues ya no estamos viviendo el resurgimiento del gran hermano, del Estado que nos controla por todos lados, ¿sí? ¿Qué cambios habrá en los estilos de vida? Y pues aquí comienzan a aparecer las respuestas a Lady. Más ejercicio en casa, menos en gimnasios. Vamos a tener más desconfianza en los sistemas de transporte público. Entonces se va a disparar el interés en el transporte individual. Entonces más carros, más motos, más bicicletas, más biociclos, o sea, más cosas que impliquen que nos podamos transportar sin compartir con otros. Tendremos industrias más muy afectadas, ya lo mencionábamos, como las aerolíneas, los cruceros, el turismo, los gimnasios, la publicidad tradicional. Ya no hay volantes, ni brochure, ni banner, todo se volvió digital. Ya no queremos ir a comprar las cosas a los almacenes, el retail físico, queremos que nos lleguen a la puerta de la casa y pues vamos a consumir menos productos costosos o de lujo porque pues ¿a qué compramos eso si casi no nos relacionamos, ni siquiera con la propia familia? ¿En dónde se presentan oportunidades? Educación en línea, ahí hay una gran oportunidad, hay una explosión de posibilidades en este momento. Las herramientas de teletrabajo, las fintech, que son las entidades financieras con tecnología. Recientemente anunció la llegada al país, ya está abriendo operaciones el Nubank, que es un banco tecnológico, no tiene oficinas, todo se maneja por internet. Aspiramos a que con esa llegada ese banco tire hacia abajo los costos financieros que todos pagamos y pues eso comience a generar cambios en la economía. Habrá más e-commerce, ¿sí? Habrá más publicidad digital y hay una gran oportunidad en las empresas de domicilio. Ya lo vimos, todos queremos comprar las cosas y que nos lleguen a la casa. Entonces, pues hay más oportunidades para ese tipo de negocios, ¿sí? Tendremos incrementos en aspectos como vamos a estar más tiempo en casa. Aquí todos estamos en teoría en casa viendo esta conferencia. Más compra de productos de cuidado personal y de la salud. Estamos comprando más comida, pidiendo más a domicilio. Habrá incremento en los servicios en línea de educación y entretenimiento. Vamos a ver conciertos en línea, vamos a ver conferencias en línea, vamos a ver reuniones en línea. O sea, mayores pedidos a domicilio de comida y libre, o sea, más compra no presencial en los restaurantes, ¿sí? Menos compra de productos deportivos, menos actividades offline, menos consumo de productos y servicios de belleza. O sea, ahí nos da un poco de temor, puedes ir al manicure, al corte de cabello, entonces pues eso baja su consumo. Menos compra de productos como celulares, propiedades, productos financieros de lujo. Y el turismo, pues ya lo comentamos, se verá muy reducido, por lo menos en lo que tiene que ver con transportes compartidos en avión. Entonces, pues de golpe, el turismo ecológico, el turismo donde podamos ir en el carro con la familia y no nos veamos expuestos a compartir con un poco de personas, allí creo que vamos a encontrar posibilidades, ¿sí? Entonces, mire, esta slide lo copié de una de las grandes de auditoría que llama Ernst & Young y me pareció muy apropiado para esta charla, lo quiero compartir. Es cómo va a cambiar la conducta del consumidor. ¿Quién es el consumidor? Pues
el de la demanda, el que compra, ¿sí? Las empresas no existen, existen las personas que trabajamos en la empresa. Entonces, el centro de la economía es el consumidor. Entonces, aquí se propone un nuevo consumidor. ¿Qué va a comprar? Ya lo decíamos, menos ropa y menos altas inversiones, menos electrodomésticos, menos muebles, o sea, va a comprar menos de esos bienes costosos. Sus finanzas, va a incrementar el ahorro, va a querer más pagos sin contactos, va a propiciar más cosas que apoyen a la comunidad, va a haber más, digamos, exigencia de que si yo compro una suscripción de algo, eso tiene que tener un precio muy bajo y me puedo ir cuando yo quiera y no me ponen contratos de permanencia ni nada por el estilo. Desde el punto de vista de la tecnología, entonces, aquí lo estamos viendo, más teleconferencias, más educación en línea, más uso de las redes sociales y más demanda de banda ancha. O sea, necesitamos que los proveedores nos vendan más gigas de conexión. Desde el punto de vista de entretenimiento, entonces volvimos a la parte familiar, o sea, más reuniones familiares, más compartir con la familia y con la familia extendida, más video streaming. Hay mucha oferta de video streaming para ver películas permanentemente, menos viajes de vacaciones fuera del país. ¿Por qué? Porque eso implica avión, eso implica restricciones, estamos viviendo, entonces, bueno, voy a ir a tal país, pero resulta que allá han decretado que todo el que llegue tiene que quedar en cuarentena 15 días, entonces, ¿a qué voy allá? Si me van a encerrar en un hotel y fuera de eso me toca pagar a mí el hotel, entonces, para ahí no hay vacaciones. Menos cines y entretenimiento fuera de casa. Desde el punto de vista de trabajo, pues ya lo estamos viviendo, más teletrabajo y más, digamos que flexibilidad en los mecanismos de contratación, ¿sí? Del punto de vista del transporte, ya lo decíamos, pues más necesidades de transportes individuales y tratar de ubicarnos más cerca de donde estamos trabajando. Desde el punto de vista de alimentación, menos idas a restaurantes, más alimentación sana, más comidas frescas, más comprar de lo local. Y desde el punto de vista de la salud, pues todo se trasladó a la web. Entonces nos atienden por internet, la telemedicina, la salud mental, más ejercicio al aire libre, más pensar en la salud física, más consumo de vitaminas, de productos especializados que protejan nuestra salud. Entonces, como lo ven, el consumidor es otro, es completamente distinto del que teníamos hasta marzo del año 2020. Hay un nuevo consumidor, ¿sí? Desde el punto de vista de retail, que veo, ¿sí? Que debe haber más flexibilidad en la cadena de abastecimiento, ¿sí? Que los productos nos lleguen en la cantidad que queremos, en el momento en que los queremos. Habrá más cuidado en la movilización de personal, ¿sí? Más reuniones sin contacto. Desde el punto de vista del canal, es todo el tema de compras no presenciales, ¿sí? Que permitan que las personas puedan ver los productos, los puedan adquirir sin la necesidad de relacionarse con otros. Ahí les cuento una experiencia de una compañía que leí recientemente, vende calzado, y entonces parte de su problema es que yo pido el número 37, pero resulta que esa horma es un poco más pequeña y no me queda. Entonces tomaron la decisión institucional de que a cada comprador le mandan el número anterior y el posterior. ¿Para qué? Para garantizar la venta, que es lo que uno hace en un almacén de calzado. Yo soy 37, pero es que a este me queda apretado. Bueno, entonces le paso el 38, ya le quedó bueno. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que les decía, hay que buscar cómo asegurar el suministro eficiente, o sea, que el producto llegue cuando yo lo requiero y no 3 días después, sino en el momento en que lo requiero. Habrá más ajustes en los horarios de atención por la disponibilidad permanente que estamos teniendo y mucho fortalecimiento en el tema de imagen de marca.
queremos más productos que traten bien el medio ambiente, queremos más productos que traten bien a su gente, que le paguen a tiempo, que le paguen bien. Entonces, tenemos que pensar en cómo nuestros productos y servicios que proveemos, nuestros negocios, protegen la marca. Entonces, les decía yo a un grupo de restauranteros que estaba asesorando, bueno, ustedes tienen que pensar, no pueden seguir mandando comida en icopor. Ya nadie quiere el icopor, entonces hay que buscar mecanismos alternativos porque eso es brand, eso es imagen de marca. Entonces, como lo ven, aquí también en todo el tema de logística, de abastecimiento, hay un gran cambio, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos en nuestras empresas? Tenemos, como lo vemos, venimos de lo global, la economía global afectada, América Latina decreciendo, Colombia decreciendo, las prácticas gubernamentales no son las adecuadas y tenemos un nuevo consumidor, ahí lo acabo de narrar, es distinto, piensa distinto y compra distinto. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, miren, esto ha generado un gran impacto en todas nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues acelerar nuestros planes para tomar decisiones. Hoy tomamos decisiones hoy que en el futuro deben cambiar nuestro negocio, ¿sí? O sea, tenemos que repensar nuestros modelos de negocios, ¿sí? Tenemos que volvernos más proactivos y evaluar cuáles son nuestras capacidades desde la operación y desde las finanzas, ¿sí? ¿Cuáles son los principales objetivos, los principales desafíos que tenemos? Pues que tenemos a los equipos de trabajo en cuarentena. Entonces, pues anteriormente nos reuníamos y uno, pues como que viéndolo a la cara, sí, como que entiende más fácil. Este tipo de tecnología lo hacen un poco más difícil. Hay fallas en los abastecimientos, hay problemas de inventario que ya les contaba, que se comienzan a ver, y hay caídas en la demanda de los productos y los servicios. A eso es lo que nos estamos enfrentando en este momento. Estamos cada uno en nuestra casa, ya no nos podemos sentar a tomarnos un café para conversar de qué pensamos, de cómo lo podemos hacer. Es un poco más difícil a pesar de que la tecnología lo facilita. Yo creo que ahí se pierde mucho el vernos a la cara. Si yo subo la ceja o no subo la ceja, eso me puede dar una mejor idea de lo que piensa esa persona. Y nos vemos abocados a todas estas situaciones. Entonces a mí me gusta mucho utilizar el esquema de preguntarme, ¿sí? ¿Qué preguntas me tengo que hacer en mi negocio? Primera, ¿cómo está el billete? ¿Cómo está mi caja? ¿Cómo reduzco todo eso que hemos visto? Menos inventarios, menos ventas, menos ingresos, menos pagos, el impacto en mi liquidez. ¿Qué es la liquidez? La primera, mi caja. Entonces, tengo que privilegiar la caja, ¿sí? Por encima de la rentabilidad, ¿sí? La tercera, ¿qué escenarios usamos en las proyecciones financieras? O sea, normalmente uno sabe cuánto le cuestan las cosas y cuánto se gasta. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cuánto me ingresa? Ah, bueno, si uno es empleado, pues en teoría la quincena, ¿sí? Pero como estamos hablando de empresarios, entonces, ¿de qué depende? De si vendí o no vendí, de si vendí a crédito o vendí a contado, de si el cliente me pagó o no me pagó. La cuarta es cómo modelamos las variables críticas. ¿Cuáles son las variables críticas? ¿Cuáles son los niveles de crecimiento? Si yo vendía anteriormente 20 unidades, ¿será que puedo vender las mismas 20? ¿Voy a vender 10? ¿Voy a vender 21? ¿Sí? La quinta, ¿con cuáles clientes tenemos riesgos de recaudo? ¿Con cuáles clientes tenemos posibilidades de que no nos paguen o de que nos paguen atrasados? La sexta, ¿cómo mitigamos los riesgos operativos y financieros? ¿Cuáles son los riesgos operativos? Pues que pase algo y yo no tenga los recursos para arreglar la máquina o no tenga los recursos para comprar la materia prima o no pueda despachar las mercancías. ¿Cuáles son los financieros? Pues que incumpla yo y me embarguen o que no tenga los recursos para cumplir con las obligaciones que tengo y no tenga la proveeduría. Y por último, ¿cómo evaluamos las fluctuaciones de los mercados para nuestras proyecciones de venta? O sea,
jugamos a la bola de cristal. ¿Cuál es la bola de cristal? ¿Cuánto voy a vender? Esa es la pregunta fundamental en todas las empresas y en todos los negocios y en todos los emprendimientos en estos momentos, ¿sí? ¿Qué les diría yo? ¿Qué acciones claves emprender? Primero, privilegiar la caja. Entonces, prefieran vender de contado, así tengan que dar algún descuento, pero guarden la plata en la billetera, ¿sí? Es probable que pueda vender un poco más caro, pero corre el riesgo de que a ese que usted le dio el crédito para que le pague luego, de golpe no le paga y entonces usted no tuvo la caja. Entonces, mi recomendación es privilegie la caja. La siguiente, revise todos los gastos y costos. Cada que vaya a tomar una decisión de un costo o un gasto, revísela. Esto es indispensable. ¿Puedo vivir sin esto? O sea, lo mismo que para la vida. Usted pasa por, cuando podíamos ir más frecuentemente a los centros comerciales, entonces pasa y esa camisa está bonita. ¿Será que la necesito? ¿Puedo vivir sin ella? ¿Sí? Esa es mi recomendación. Tercero, tenga claridad sobre todos los contratos que ha firmado y cuáles son sus impactos en la caja. ¿Cuáles son los contratos? Usted firma un pagaré con un banco. Eso es un contrato. ¿Cuándo lo tiene que pagar? ¿En qué condiciones? Usted compró una materia prima. ¿A cuánto se comprometió a comprarla, a pagarla? Eso es un contrato. Entonces, tenga claridad sobre todos los contratos que está firmando y qué impacta, qué tanto impacta eso su caja. Cuarto, asegure la continuidad del negocio. Evalúe permanentemente con cuánto capital de trabajo cuenta, cómo está su rentabilidad, pero fundamentalmente cómo está su liquidez. Les vuelvo y les reitero, sacrifique rentabilidad y gane liquidez, ¿sí? Trate de realizar escenarios de proyecciones financieras que le den a usted una visión o pueda formular, bueno, ¿qué pasa si las ventas se me caen un 10, se me caen un 15, se me caen un 20? Puede hacer diversos escenarios que le den a usted una idea de qué cosas adicionales tiene que hacer para si eso llega a pasar. Eso se llama modelamiento financiero o proyecciones financieras, escenarios, que es que usted pueda cambiar informaciones y como hacer comparaciones. Bueno, ¿qué me pasa si las ventas me caen un 10? ¿Y qué pasa si me caen un 15? ¿Y qué pasa si se caen un 20? ¿Cuál es el impacto en la caja? ¿Cuál es el impacto en el capital? ¿Sí? Sexta, comprométase y cúmplale a sus proveedores esenciales para garantizar su abastecimiento. O sea, garantice que la materia prima le va a llegar, que le van a prestar el servicio, de que no le van a cortar la luz, que no le van a cortar el internet. O sea, hay ciertas cosas que en su negocio son esenciales. Entonces, pues yo hoy no entendería un negocio que le cortaron el internet y entonces ¿cómo vende si está vendiendo por la web? Entonces, ese tipo de cosas hay que garantizar los proveedores esenciales. Y por último, asesores en la parte tributaria, defina cuál es su estrategia tributaria. O sea, no espere que llegue esta época de los vencimientos para ver cuánto tiene que pagar de impuestos. Planee eso, planee muy bien su parte tributaria, ¿sí? Desde el punto de vista del financiamiento, ¿qué es el financiamiento? Pues los créditos que usted ha tomado, ¿sí? Entonces, lo primero, debe tener claridad de todas esas condiciones que ha pactado. ¿Qué tasa de interés? ¿Qué plazo? ¿Qué pasa si me atraso? ¿A cuánto tiempo me reportan? ¿A cuánto tiempo me mandan a cobro jurídico? O sea, tener claridad sobre todas las condiciones. Identifique qué posibilidades quiere de renegociar. ¿Con cuál puedo conseguir que me baje la tasa? ¿Con cuál puedo conseguir que me amplíe el plazo? ¿Con cuál puedo reemplazar por una tasa de interés más barata o un plazo mayor? Tenga una comunicación constante con los acreedores para mantener la confianza. O sea, no se esconda.
Si usted no puede pagar, su flujo de caja no le da, lo mejor es que dé la cara, ¿sí? Busque otras fuentes de financiación y de capital con mejores condiciones que las actuales, o sea, busque encontrar mejores posibilidades. Revise permanentemente los supuestos de las proyecciones con las cuales está tomando decisiones, ¿sí? Identifique posibilidades de colaterales como nuevas fuentes de financiación. ¿Qué son colaterales? Garantías, ¿sí? Entonces hay que buscar mecanismos, una hipoteca, una prenda sin tenencia, un leasing back, una cartera colectiva a través de una fiducia, o sea, buscar mecanismos que de alguna manera lo habiliten a usted frente a sus acreedores y les genere a sus acreedores confianza de poderle dar recursos a su negocio, ¿sí? Desde el punto de vista de la recuperación, o sea, de mantenernos, ¿sí? Lo fundamental es que usted tenga la información financiera a la vista permanentemente. O sea, esos esquemas tradicionales que se manejan de tener los estados financieros cada 3 meses o el 52 del mes siguiente no sirve. O sea, la información hay que tenerla al día. O sea, hay que tenerla en tiempo real. Hay que redefinir el modelo de negocios desde la operación y las finanzas. ¿En qué negocio estoy? Si este negocio no funciona, ¿en cuál me debo poner? Desde el punto de vista de las capacidades operativas y financieras que tengo. Resuelva las demandas y las disputas legales. Quítese de eso, trate de solucionarlo lo más rápidamente posible. Eso genera mucho desgaste, se pierde mucho tiempo. Venda los activos no esenciales, aquellos activos que no son indispensables en el negocio, salga de ellos. Mantenga permanentemente sus proyecciones financieras para estar viendo lo que les decía de los escenarios, ¿sí? Y revise permanentemente cuál es su estrategia. O sea, cómo está manejando el negocio desde el punto de vista estratégico, que es lo que yo veo permanentemente en donde fallan los empresarios. Que desafortunadamente el día a día es tan complicado que se va todo el tiempo en lo operativo, en resolver el chicharrón diario. Eso yo les llamo la fritanga. Todos los empresarios nos vemos abocados a todos esos chicharrones permanentemente y nunca sacamos tiempo para pensar en lo estratégico. ¿Cuál es mi recomendación? Que yo la aplico hace mucho tiempo, es utilizar 1 hora al día, la que sea su mejor hora, dependiendo de su ciclo circadiano, para trabajar en lo estratégico, en ver qué posibilidades hay, en ver qué otras alternativas, en cómo ajusto mi modelo de negocio, qué acciones estratégicas tengo que llevar a cabo que me faciliten el negocio hacia el futuro. Obviamente hay que seguir atendiendo la fritanga, pero hay que tratar de dedicarle tiempo a lo estratégico, ¿sí? ¿Y eso cómo lo logramos? Su modelo de negocio cambió, ya lo vimos. Sus clientes, que son los consumidores, tienen una manera distinta de ver la vida, consumen de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que lograr? Que su negocio evolucione para poder, para mi gusto, el 2021 es un año de subsistencia. Yo creería que nos vamos a tomar todo este año en que internacionalmente nos vacunemos. Entonces, este año es de aguantar y de golpe el año entrante podemos mejorar, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que planee eso, o sea, este año sobreviva, ¿sí? Recuerde que, como hemos venido hablando, el mundo cambió, entonces trabaje más en las ventas online, busque mecanismos de facilitar los pagos online, busque la manera en que sus consumidores puedan comprarle más fácilmente, use más las redes sociales y dele más libertad a sus clientes. Si no quiere el producto, devuélvale la plata. Si el producto le salió con cualquier defecto, reempláceselo. Si no está a gusto, mire a ver por qué, entiéndalo, no se moleste con él. O sea, hay que replantear el modelo de negocio, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? A través de una cosa que se llama la viabilidad financiera, ¿sí? Usted tiene que determinar con certeza
si su negocio es viable financieramente. Si tiene 5 puntos de venta, tiene que determinar la viabilidad financiera de cada punto de venta. Si tiene 3 sucursales, la viabilidad financiera de cada punto de venta. Y calcule cuál es el punto de equilibrio de su negocio o de cada punto de venta o de cada división de negocio o área de negocio. Calcule cuál es el punto de equilibrio en lo que le estoy recomendando, donde no gana ni pierda, pero subsista. Este 2021 es de subsistir. ¿Usted cómo logra eso? Con un flujo de caja. Usted tiene que tener un flujo de caja proyectado para todo el 2021, semana por semana. La economía no funciona mensual. Entonces, mis colegas, consultores, asesores dicen, no, hagamos un flujo de caja mensual. Yo siempre recomiendo, hagámoslo semanal, porque así es como funciona la economía, ¿sí? Para ello, pues usted toma los saldos que tiene, su caja y banco, o sea, su disponible, considere todos los ingresos que realmente va a recibir y todos los pagos. Aquí la pregunta del millón, la de la bola de cristales, ¿cuánto me va a ingresar? ¿Por qué? Porque todo lo demás usted lo sabe. ¿Cuánto paga los servicios públicos? ¿Cuánto paga de internet? ¿Cuánto vale la nómina? ¿Cuánto vale el arrendamiento? ¿Cuánto vale el pago a proveedores? Esa información de los egresos usted la tiene. ¿Qué es lo que tiene que apostarle y trabajarle en las proyecciones? ¿Cuál es su ingreso? Aquí les comparto un modelito financiero de flujo de caja en donde usted puede, con este modelo, pues hacer esto, hacer su flujo de caja. Ahí lo tienen. Entonces, la primera parte está la parte operativa, donde están los ingresos. Los ingresos son las ventas de contado y los recaudos de las ventas a crédito. Eso le da el total de los ingresos. Luego salen los egresos, que son las nóminas, personal de administración, de ventas, de producción, los gastos de administración, los gastos de ventas, los impuestos, los pagos de materias primas o de productos terminados. Y esa sumatoria le da el total de los ingresos. Y luego coge usted, suma los ingresos y resta los egresos, y eso es el flujo operativo neto. Esa es la caja que genera la operación del negocio. Luego mete el flujo financiero, que son los gastos por préstamos, o sea, los gastos, los intereses, los pagos de capital y los nuevos préstamos, que estos serían negativos aquí si toman nuevos préstamos. Entonces, estos dos positivos y este negativo le da el flujo financiero neto. Ahora coge el flujo operativo neto y le resta el flujo financiero neto y eso le da el flujo de caja neto. Eso es lo que la empresa está generando. A eso le suma la caja inicial, o sea, con lo que terminó, y eso le da el saldo final de caja. Este saldo final es el inicial de la semana siguiente. Y la semana siguiente vuelve y hace lo mismo. Y así sucesivamente está teniendo su flujo de caja. Cuando usted tenga el flujo de caja de las 52 semanas del 2021, aquí tiene dos posibilidades. O que esta parte de aquí sea positiva o que esta parte de aquí sea negativa. Si es positiva, pues usted no tiene ningún problema. Su negocio es financieramente viable. O sea, usted puede cumplir con todos sus compromisos, los ingresos que tiene son suficientes. Pero si es negativa, usted está empollado. ¿Sí? Usted tiene dificultades para poder mantenerse, para poder mantener su negocio. O sea, su negocio no es financieramente viable, ¿sí? Y entonces, pues, hay que solucionarlo. O sea, esto nunca puede ser negativo. Cuando es negativo, tenemos que encontrarle una solución a ese negativo. Entonces, aquí les comparto pues 10 estrategias que les pueden servir para cambiar ese negativo por positivo. La primera, renegocie con sus acreedores. ¿Sí? Si tienen que pagar cuotas muy elevadas, intereses muy elevados, pues negocie con el acreedor, con el banco, con la entidad financiera. El gobierno sacó una serie de normas para ello. Algunas entidades han sacado algunas posibilidades, pero pues cada cual le va como cada cual lo busca. Entonces, cada cual tiene que buscar su propio mecanismo de negociación, ¿sí? Hay que reunirse con los banqueros para buscar
cómo se logra cambiar es más plazo. Yo ya me faltan 2 años para pagar, yo en 2 años no puedo, necesito 4, necesito 5, la tasa de interés es del tanto por ciento, yo no puedo seguir pagando esa cuota, busquemos bajarla, hay que presionar, ¿sí? Segundo, aplazar pagos de obligaciones tributarias ilegales. El gobierno ha sacado una serie de normas que lo permiten. En lo posible trate de que eso no le genere más costos financieros, o sea, que no le salga más oneroso. Entonces hay que buscar todos esos mecanismos que ha venido sacando el gobierno para posponer pagos, ¿sí? Sin que eso le genere intereses, ¿sí? Aplazar pagos de obligaciones laborales. El gobierno también ha permitido, por ejemplo, cosas como que los que están en teletrabajo, la empresa no tiene la obligación de pagarle subsidio de transporte. Usted puede negociar bajas de salarios siempre y cuando no sea menor de un salario mínimo, pero pues hay que buscar mecanismos que permitan mantener el negocio y este es uno de los mecanismos, o sea, bajar los costos o reducir personal y pues redistribuir esas funciones en los que quedaron sin bajarle el salario, pero pues teniendo más responsabilidades. Puede reducir los gastos y las inversiones, ¿sí? En la medida de que su caja no le da, pues hay que bajar los gastos, hay que buscar cómo gasta menos teléfono, menos energía, menos agua, menos gastos de viaje, menos gasolina. Y hay que trabajar muchísimo en los inventarios. En los inventarios en todas las empresas de producción o de comercialización es una gran fuga. Hay que trabajar con los productos más representativos. Entonces hay algunos productos que representan mucho más valor, que si se pierden o se desgastan o se deterioran, pues van a generar un mayor impacto. Entonces hay que escoger cuáles son esos productos que pueden generar mayor impacto negativo si se pierden y protegerlos. Realice acuerdos. Aquí esta quinta la junto con esta sexta, que es realizar acuerdos de pago con sus clientes de recaudo y realizar acuerdos de pago con sus proveedores. Esto yo lo llamo respeto empresarial. Es que, pues, si usted le debe a su proveedor, trate de cumplirle. Si no puede cumplirle, dígaselo. No le puedo cumplir esa factura que se vence el 27 de febrero, no se la voy a poder pagar, pero dígale el 1 de febrero para que él busque otras posibilidades. Lo mismo, si su cliente no le va a poder cumplir, reúnase con él a ver qué mecanismo se encuentra para que le cumpla. Entonces, eso, juntar los proveedores y los clientes, genera un ambiente como de confianza. Yo lo llamo de amabilidad empresarial. O lo que decía la abuela, trate como a usted quisiera que lo tratara. Entonces, si usted trata mal a su proveedor, la vida no va a lograr que su cliente lo trate bien. Entonces, pues mi recomendación es que busquemos un buen trato entre clientes y proveedores, porque un proveedor es un cliente y un cliente es un proveedor, ¿sí? Séptimo, factoring, haga factoring. Aquí hay un beneficio en este momento que entró en vigencia el 1 de enero de este año, que es la ley de pagos justos, que obliga a todas las empresas a pagar máximo a 60 días. Esa ley limita el año entrante a 45 días, pero eso de alguna manera ayuda a todas las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, a mejorar su caja. Muchas de las compañías, sobre todo las grandes, ya tienen mecanismos de descuento de cartera en alianza con entidades financieras y es relativamente sencillo conseguir vender esas facturas. Esas facturas en esas alianzas se consiguen tasas de entre el 0.8 y el 1% mensual vencido, y con las mesas de dinero, que es otra alternativa, es un poco más costosa, se consiguen tasas de entre el 2 y el 3%. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si usted definitivamente tiene que vender sus facturas porque requiere caja, trate de empatar eso con que esa plata la pueda utilizar para comprar
productos y servicios con descuento o parte de esa plata. ¿Para qué? Para que si eso le costó el 3% y logra que su proveedor le dé el 1, el 2 o el 3 o el 4 o el 5% de descuento, pues busca como empatar el costo financiero contra el menor costo de la compra, ¿sí? Eso me ha funcionado a muchos de nuestros clientes, pues cuando requiere hacerse por necesidades de flujo de caja, ¿sí? Octavo, busque nuevos préstamos. Recuerden que los bancos venden una mercancía que llama dinero. Ellos necesitan vender esa mercancía. Entonces, busque mecanismos, busque entidades financieras nuevas con las que no esté trabajando, que le ofrezcan mejores condiciones, ¿sí? Entonces, no se case con una sola entidad financiera, busque otras alternativas que le puedan significar mejores condiciones para abaratar sus costos financieros, para prolongar sus pagos de capitales de intereses, para que su flujo de caja se vuelva positivo. Y noveno, trabaje en todo lo que tiene que ver con ventas digitales, con ventas no presenciales, por redes sociales, por la web, por portales especializados en ventas y todo el tema de entrega a domicilio. O sea, trabaje en todo eso, en todos esos mecanismos de venta. Entonces, estas son las 9 recomendaciones que yo les doy si su caja acá en el modelito que les comparto es negativo. Si su caja aquí es negativa, pues ahí tiene 9 posibilidades de volverla positiva. O las 9, o una combinación de unas y otras, o todas, o más unas y menos otras. Pero si su caja al final sigue siendo negativa, a pesar de que usted ha hecho la tarea que le he comentado aquí, esas 9 acciones, pues su negocio no es viable, ¿sí? Y ahí tiene que ser muy sincero, ¿sí? ¿Para qué insiste si va a seguir con números negativos? ¿Sí? Yo sé que eso no es fácil porque para nosotros los emprendedores, los empresarios, una empresa es como un hijo y uno no quiere salir de los hijos. Entonces hay que buscar asesorarse para que eso se pueda entender muy bien y se pueda lograr tomar esa decisión que yo llamo la alternativa del diablo, que es, bueno, cerremos porque el negocio no nos está dando. O la última alternativa es una legal que se llama insolvencia, ¿sí? Que permite acogerse a la ley 1116 para usted pedirle a la superintendencia, al gobierno a través de la superintendencia, un break, un compás de espera. Vea, yo estoy en una situación donde no puedo cumplir con mis obligaciones. Yo creo que mi negocio puede salvar, pero necesito una protección. ¿Qué le implica esa protección? Pues que nadie lo puede embargar, que nadie le puede cobrar intereses de mora y que le suspenden los intereses. Usted presenta esa solicitud acompañada de alguna persona especializada en el tema o una entidad ante la superintendencia, y la superintendencia, si lo ve viable, le genera una protección, ¿sí? Y eso implica el beneficio, pues, de que usted puede seguir trabajando y posponer esas deudas para pagarlas en el tiempo, pero le implica unos riesgos. Es que usted no puede volver a incumplir nunca, porque si usted incumple con cualquier pago, el proveedor o la persona que se queje ante la superintendencia que usted está incumpliendo con algún pago después de que la superintendencia le decretó la insolvencia y lo está protegiendo, la superintendencia ordena su liquidación obligatoria, ¿sí? Entonces, no puede volver a incumplir. Si vuelve a incumplir, pues se ve abocado a la liquidación obligatoria, ¿ok? Bueno, con esto termino mi charla. Espero que sea valiosa para todos ustedes y volvemos a abrir las preguntas, Rosa. Pues José Arbey, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en las redes del Diario Occidente. Sin duda, 9 estrategias
muy interesantes que nos permiten mejorar la situación financiera y lograr flujo de caja positivo, como dices tú. Efectivamente, en esta época de austeridad, lo que tenemos es que tener liquidez para poder seguir moviendo nuestros negocios y pudiendo actuar con tranquilidad y con una relativa solvencia. No tenemos preguntas en este momento, pero sí nos han estado preguntando porque en la página web del diario, simultáneamente a la invitación que hicimos a esta conferencia gratuita, tenemos información del seminario de finanzas que estás liderando. Entonces, nos están pidiendo que por favor aclaremos y contemos en qué consiste, cuál es el contenido, cómo pueden acceder a él, etcétera, etcétera. Listo, muchas gracias, Rosa. Bueno, a todos muchas gracias por haber participado de esta convocatoria del Diario Occidente y simultáneamente con esta convocatoria estamos promoviendo con el Diario Occidente este diplomado online de finanzas y estrategia para la austeridad. Aquí básicamente lo que pretendemos es capacitar a todos los participantes de una manera práctica cómo acometer esto que estamos planteando, o sea, cómo acometer, poder mantener su negocio, ¿sí? Vamos a compartir 40 años de práctica profesional, he intervenido más de 100 empresas y todos estos conocimientos que estamos compartiendo en este diplomado, ya les voy a contar cómo es la metodología, han sido aplicados en la práctica, en empresas pequeñitas, medianitas, grandecitas y multinacionales, incluso con empresas del Estado. Entonces, esto comprende una serie de modelos financieros que también han sido aplicados, o sea, no son teoría, son prácticas que he realizado y que han funcionado en muchas organizaciones. Ese es el objetivo fundamental, compartir estas prácticas. Este diplomado lo vamos a realizar online por este mismo mecanismo Zoom. Vamos a tener 2 clases, martes y jueves, a partir del 23 de febrero, de 6:30 a 8:30. Son en total 10 clases. Y le vamos a dar acceso a mi plataforma que se llama coachingenfinanzas.com. Mi plataforma ya tiene 10 años en el mercado. Actualmente tengo 800 estudiantes de todo el mundo tomando mis cursos. Ahí tengo alrededor de unos 30 cursos. Este diplomado ya está montado allí. Entonces, ustedes van a tener acceso al contenido ya montado, van a tener acceso a poder descargar 752 páginas. Todos son 4 libros, son libros digitales que son de mi autoría, están registrados en la Cámara Colombiana del Libro, y 23 modelos financieros que ya están montados, que los pueden descargar, que los pueden utilizar y que cada uno tiene su video tutorial. Entonces, en total, van a recibir 10 horas de videos que ya están allí montados, donde se explican estos 46 videos de todos los temas que vamos a ver, y luego vamos a tener 10 clases de 2 horas para un total de 20 horas, donde vamos a repetir y sobre todo vamos a interactuar para resolver sus inquietudes. Esas clases las vamos a grabar y luego ustedes las van a tener disponibles a través de nuestra plataforma. No solamente van a tener acceso a lo que ya tenemos, sino a las clases que comprenden pues la interacción con ustedes, sus preguntas y mis respuestas en vivo de los cuestionamientos que ustedes hagan. ¿Qué vamos a aprender? Los conceptos generales para el manejo de las finanzas en esta época de austeridad. Vamos a aprender todo el tema de conceptualización de tasas de interés y cómo hacer cálculos financieros. Vamos a aprender todo el concepto de contabilidad y costos, pero con la óptica gerencial. Vamos a aprender a elaborar proyecciones y escenarios de flujos de caja 60 meses y todo el concepto de planeación estratégica que permita pues
de alguna manera, orientar nuestros modelos de negocio, ¿sí? Tienen 4 módulos. El primer módulo es todo el tema de financiero. Entonces ahí vamos a aprender cómo con modelos financieros convertir tasas de interés, trabajar con ellas, calcular cualquier costo financiero que queramos de cualquier propuesta que nos haga cualquier entidad financiera o cualquier otra persona. En el segundo módulo vamos a ver todo el tema de contabilidad y costos, pero desde la óptica gerencial. Aquí no les pretendo usar contabilidad ni volverlos contadores, sino pues qué es lo que uno tiene que ver cuando ve los estados financieros y cómo los tiene que leer y cómo los tiene que interpretar. En el tercer módulo es cómo manejar la caja, la tesorería, o sea, qué hacer cuando me falta lo que hemos visto allí, que es negativo, pues ya más en detalle. Y por último, en el cuarto módulo, todo el tema de modelamiento financiero, para que es un modelo financiero que permite hacer estado de resultados y flujo de caja a 60 meses para que lo aprendan a manejar y al final lo puedan aplicar de manera inmediata en sus empresas, en sus negocios, en sus emprendimientos y no solamente tienen acceso permanente a este material, sino que pueden consultar conmigo sus casos específicos, los resolvemos en clase, si así lo quieren, o el que no lo quiera, lo resolvemos en privado, pero la idea es acompañarlos a que puedan al final del diplomado pues montar sus flujos de caja y sus proyecciones financieras que les permitan tener un horizonte de su negocio. ¿Okay? Bueno, Rosa, con esto estamos finiquitando aquí la presentación del diplomado. Muy bien. Agradezco pues a ti y al Diario Occidente permitirnos estos espacios para compartir con tu público, con tus suscriptores y con tus afiliados. Y pues bueno, estaremos atentos a resolver cualquier inquietud a través del Diario Occidente. Se pueden comunicar con Rosa o conmigo. Esta presentación de la charla de finanzas está a disposición de quien lo requiera. A través del Diario Occidente la pueden obtener, se comunican por los mecanismos definidos por el diario y pues la reciben de forma gratuita. Les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado esta noche y pues espero estar en contacto con algunos de ustedes. Muy bien, José Arbey, muchísimas gracias. Aquí me están preguntando dónde se puede obtener la información del diplomado. Entonces, www.occidente.co. En la página web del diario hay varios enlaces al diplomado, ¿cierto? Que está alojado en la plataforma, se me trabó la lengua, en la plataforma Hallmark. Ahí se puede ver el valor del diplomado. Se pueden ver todos los contenidos, las características. El diplomado que me están preguntando cuánto cuesta 400,000 pesos, ¿sí? Es cuando si ustedes comparan los beneficios, el número de horas, todo el material al que se tiene acceso, es un precio bastante interesante, por decirlo así, comparado con cuando vamos presencialmente a diplomados en, digamos, más presenciales y formales y de otra naturaleza. Entonces, los invito a descargar toda la información del diplomado en www.occidente.co y de estar pendientes de todas nuestras secciones de Mi Talento es Negocio que buscan brindarles información continua de interés para ustedes. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron hoy. Sin duda hemos tenido hora y media muy enriquecedora. No, yo estoy al frente de una de empresas hace 30 años y hay dos cosas que uno no puede descuidar nunca: el mercadeo y las finanzas, o sea, que agrupan los ingresos y los gastos. Y lo que dijo José Arbey en un momento dado, el día a día no nos puede distraer de lo estratégico. Y tampoco nos puede el día a día distraer de las oportunidades de capacitación y de mejorar nuestras competencias y de tener herramientas académicas que nos permitan administrar mejor nuestros negocios. Yo soy
comunicadora social, después hice administración de empresas y en un momento dado hice la especialización en finanzas, y todo el mundo me decía, pero especialista en finanzas, un comunicador social. Y harto que me ha servido, ¿sí? O sea, porque en los momentos de mayor, cuando hay abundancia, no necesita uno tener tantas competencias. Uno necesita saber y tener habilidades para manejar el carro cuando se le van los frenos o cuando o cuando la vía está resbalosa. Entonces, hoy en día yo sí pienso que debemos aprender muchísimo de mercadeo y tener muchas habilidades administrativas y financieras. Entonces, los animo a que sigamos capacitándonos, estudiando y haciendo inversiones en nosotros mismos en el tema de la capacitación continua. Entonces, buenas noches a todos y los espero en otra próxima capacitación. Compartan el video, compártanselo a amigos que crean que necesitan esta información. Mañana lo vamos a mover muchísimo en nuestro Facebook, en nuestros boletines electrónicos. O sea, los que ya hicimos el ejercicio en vivo y en directo, pues ya hicimos la tarea, pero compartámoslo a nuestros amigos para que lo puedan ver en diferido. Entonces, José Arbey, muchísimas gracias y buenas noches para todos. A ti, Rosa, muchas gracias. Reitero mis agradecimientos a ti, al Diario Occidente y pues a todos los participantes, pues bienvenidos a esta oportunidad de que compartamos conocimientos sobre el tema financiero y estratégico que nos permita mantener nuestros negocios. Buenas noches para todos.